acuerdo que el encuentro más cercano que tuve con el VIH allá por los años 90 fue yendo por la avenida Córdoba en el 106, viendo esos afiches que estaban con fotos de personas moribundas y algo que decía acerca del SIDA. Un año más tarde llega la noticia de la muerte de Freddie Mercury, mi ídolo. Debo reconocer que ese fue el momento en el que tuve como un pensamiento sobre el SIDA porque estaba enojada. Se había llevado a alguien que yo admiraba mucho. Pero la verdad que no era algo de mi incumbencia, así que la vida seguía. En el año 92 me acuerdo también que aparece en la televisión una publicidad que a mí me resultaba nefasta, pero triste a la vez. Era la imagen de la sala de un hospital, camas vacías, oscuridad, penumbra, y también hablando del SIDA. Pero la verdad que yo seguía mi vida, yo estaba en otra, estaba estudiando en la facultad, estaba de novia, estaba ilusionada. Mi novio empezó a tener periodos de fiebre, muchos médicos, muchos hospitales. Un solo resultado, VIH positivo. Yo estaba ahí con él cuando le dieron el resultado. La verdad que la sensación fue: quiero desaparecer. Pero bueno, me recomendaron enseguida testearme, me dijeron, es muy probable que vos estés infectada también, pero la verdad que esta cuestión que yo venía trayendo, ¿no?, de mis pequeños encuentros fugaces con el SIDA, era a mí esto, no me va a pasar, no está dentro de las posibilidades, estaba muy convencida. No sé si a algunos de ustedes les pasó alguna vez que van andando por la vida y tienen esta sensación de que todo va según la normalidad de lo planeado. Deberíamos pensar que es la normalidad, ¿no es cierto? Pero bueno, de repente, en cuestión de segundos, ¡zas!, todo cambió. Todo cambió y ya nada es lo que vos tenías planeado, lo que vos deseabas, lo que vos creías, lo que vos pensabas. Entrás como en una oscuridad que a la vez te da mucha tristeza, te desorienta, no podés pensar. Bueno, exactamente esa es la sensación que tuve cuando dijeron, María Celia, tenés VIH. Y la verdad es que yo no podía creerlo porque no estaba dentro de las posibilidades, de mis posibilidades. Yo no tenía idea que podía infectarme. Porque esto, la verdad, que simplemente le podía pasar a las personas que usaban drogas, homosexuales, trabajadoras sexuales, hemofílicos. Pero te digo algo, cuando vos tenés relaciones sexuales y pensás que el amor y la confianza lo son todo, entras en una zona de riesgo. La confianza no es un método de prevención. Yo me pregunto, ¿por qué no leí esos afiches con más detenimiento? ¿Por qué no pregunté? ¿Por qué no me informé? ¿Por qué yo no hablaba de eso? Simplemente porque yo no sentía que pertenecía a ninguno de esos grupos tan estigmatizados. Yo era una chica que tenía una vida tranquila y simplemente me había enamorado. Te cuento algo. En la Argentina todavía no había medicamentos. El VIH llegó a mi vida en su manera más nefasta. No había medicación, las obras sociales no te recibían, no todos los hospitales podían atenderte. Y la verdad que hablar de VIH-Sida era hablar de los idosos, los putos, los drogadictos, las prostitutas. Esto era una condena social, no era una enfermedad. Y la verdad que yo me sentía muy avergonzada, me sentía culpable y tenía mucho miedo. Pero ¿qué pasaba con esto? Yo hice una reflexión y pienso, ¿por qué nos cuesta tanto hablar del sexo? Yo digo, nosotros nacemos con la sexualidad, nacemos con el sexo. La sexualidad no es algo que anda por el aire dando vueltas y vos lo tomás, lo agarrás y se hace carne en vos casualmente. Yo creo que nos resulta muy fácil cuando somos
chicos hacerle caso a mamá y papá que nos dicen, bueno, lávate los dientes porque si te lavas los dientes no vas a tener caries. Sin embargo, cuando se trata de hablar de sexo, se trata de hablar de sexualidad, nos incomoda tanto, nos cuesta tanto, que hacemos silencio. Y ese silencio nos convierte en cómplices cuando las consecuencias no esperadas, desafortunadas, llegan a la vida de alguien cercano a nosotros. ¿Qué hacemos? La verdad es que en mi casa no se hablaba de sexo, no sé por qué, pero tampoco en la escuela había escuchado que me hablaran de sexualidad ni de cuidados sexuales. Yo tenía mucha vergüenza también de hacer preguntas y no tenía ningún referente cercano a quien yo pudiera ir en libertad y con confianza para preguntarle acerca de las relaciones sexuales, de los cuidados. Cuando en la Argentina llega la medicación en el año 96, estábamos los que podíamos tener acceso a ella muy felices, pero desconocíamos que quizás había algunos imprevistos para poder enfrentar. No todos reaccionábamos de la misma manera a esta infección. Hubo personas que no llegaron a tomar el tratamiento, hubo personas que intentaron y no pudieron, hubo personas a las que no les resultó, pero estábamos los que seguíamos adelante contra todo pronóstico probable. Pero bueno, ese imprevisto eran los efectos adversos. Mi cuerpo empezó a sentir los efectos de los efectos adversos. Yo tuve lipodistrofia. Esto es un cambio en el cuerpo, es lo que provoca que vos tengas unos brazos muy flaquitos, unas piernas muy flaquitas y seas muy gordita. Pero los médicos no podían predecir esto, no podían avisarte que esto te iba a suceder. Los médicos iban aprendiendo junto con nosotros y creían que esto también podía llegar a ser un efecto irreversible. Sin embargo, sí se pudo hacer. Y descubrí que a través del deporte podía revertirlo. Descubrí una nueva faceta en mi vida. Y bueno, la vida hasta aquí me fue dando nuevas oportunidades. La fortaleza espiritual que hace que vos te convenzas y creas y recuperes que sos esos valores que te hacen ser una persona valiosa. Esa creencia y esa convicción que iba a hacer que nadie me lo quitara. Descubrí que valorar y fortalecer los vínculos iba a construir un escudo a mi alrededor. Mi familia, el motor de mi vida. Mis amigas, que nunca desaparecieron. Ese escudo es el escudo que te protege de todo lo que puede decirte cualquier otra persona con tal de destruirte. Esa red de contención es la que amortigua el golpe. Es la que te ayuda a levantarte para atravesar el dolor. Ese escudo es el que permitió que después yo pudiera un día descubrir mi propósito y entender que un diagnóstico de muerte se había convertido en un motivo de vida. Yo tenía dos opciones, o tirarme en la cama y dejarme morir, o elegir vivir hasta morirme, porque tenía un diagnóstico que tenía una sentencia de muerte irreversible. Entonces elegí vivir. Elegí vivir y la vida me ha sorprendido. Yo hoy tengo 50 años. El propósito en la vida que descubrí sentada en la sala de espera en el año 2000 del Hospital Fernández era: vos podés acompañar a quienes no están pudiendo. Era esa gran necesidad de ir a decirles que sí se podía, que habíamos empezado ya la era de hablar de vivir con VIH. Ya no hablábamos más de muerte. Y poder decirles: podés tomar el tratamiento, ya no hay más efectos adversos. Era hablar de vida con los demás. Así es como comenzó mi vínculo con
Fundación Huésped, allá por el año 2000, como dije antes, y después vino todo lo demás. Pero lo importante es que yo hoy, todavía 30 años después, me doy cuenta de qué dificultad tan grande tenemos para hablar de la sexualidad, para hablar del sexo. Yo les hablaba y les mencioné la sexualidad, la familia. Y la verdad es que mi deseo más grande es que podamos hablar libremente y que nos podamos convertir en referentes concretos, marcando presencia. Les voy a compartir algo. Yo tengo 4 sobrinos, 32, 31, 10 y 8 años. Cuando yo me enteré de mi diagnóstico, lo primero que deseé, obviamente, fue quiero ver a mi sobrino, que hoy tiene 32, salir de jardín de infantes. Bueno, ese sobrino me hizo tía abuela. Alma Ainhoa. Yo quisiera que Alma Ainhoa, dentro de los próximos 30 años, y por qué no ya, ahora, puedan encontrar esas personas con quienes ir a hablar, puedan vivir su sexualidad con libertad, que puedan preguntar sin vergüenza, sin temor, sin tener miedo a los prejuicios, por todos los Alma Ainhoa que pueda haber en nuestro país. Ese es un gran deseo que yo tengo. La invitación esta tarde para ustedes es: conviértanse en protagonistas de los próximos 30 años, de los derechos sexuales, del VIH. Conviértanse en los que van a provocar el cambio, para que ya no tengamos más que hablar de discriminación, para que no tengamos más que hablar de estigmatización. Conviértanse en referentes. ¿Qué hablamos cuando hablamos de VIH? ¿Hablamos de VIH? ¿Qué hablamos cuando hablamos de la homosexualidad? ¿Cómo me expreso con lo diferente? ¿Qué me escuchan a mí decir? Las palabras que nosotros usamos abren y cierran puertas todo el tiempo. Y no sabes quién está al lado tuyo, quizás necesitándote. Esas palabras sanan y salvan vidas. Yo les invito esta tarde a que acepten el desafío y que por los próximos 30 años empecemos a hablar de sexo sin temor. Yo ya empecé. Muchas gracias.